Una cordial bienvenida a todos. Deseamos que el Señor sea tocando sus corazones. Recordemos y proclamemos su fidelidad, su amor, su misericordia y saber que está siempre con nosotros, dice, en nosotros, por nosotros y para nosotros. El tiempo de congregación es un regalo que el Señor nos ha dado y este tiempo dice que es para aprovecharlo como sabios y hacer las cosas, especialmente vivir en la voluntad de Dios. Bienvenidos a todos, permítanos servirles, permítanos siempre clamar por sus vidas y ponerlos delante del Señor y que la gloria sea para Dios en esta mañana. En este día yo puedo decir, como ayer diría el profeta. Este día yo puedo decir, como ayer diría el profeta. En medio de los problemas, persecuciones y afrentas, hasta aquí me ha ayudado Jehová. En medio de los problemas, persecuciones y afrentas, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Cantando voy, cantando vengo, llevando esta esperanza. En el Señor vivo mejor, en Él está mi confianza. Cantando voy, cantando vengo, llevando esta esperanza. En el Señor vivo mejor. Eternidad. Primera de Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Bendición. Deuteronomio 28:8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. De Evangelio. Dice Efesios 1 del 13 al 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Letra N. Nacionalidad como sinónimo de ciudadanía, recordando la promesa de Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y 1 Pedro 1:4. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, confiando en esa promesa, tío, de que tenemos una nacionalidad eterna en los cielos. Esperanza. Dice Romanos 8, 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sadoc, que significa justo. Salmo 64:10. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. De elección. Dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Juancho lo hizo en un paisaje, este es mi paisaje más natural. Efesios 1:7. La palabra redención por la letra R, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Padre, te damos a ti la honra y la gloria. No cesaremos de dar gracias. Dice la Biblia, dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Dios así lo ha querido y aquí estamos nuevamente en el milagro de la congregación, en el milagro de nuestras vidas caminando un día a la vez, en el milagro de que anoche nos acostamos orando, leyendo la Biblia, en el milagro de que hoy nos levantamos a orar y a leer la Biblia y a meditar en lo que Él quiere para ti, para mí. Aquí estamos en el milagro de la vida, en tu vida y en mi vida. Gracias damos a Dios que tenemos esa vida en Jesús. Gracias damos a Dios que tenemos la vida de resurrección. Gracias damos a Dios. De verdad, quiero que tú y yo experimentemos que es un favor de Dios que tú y yo sigamos firmes. Es un favor de Dios, no que no pequemos, sino todos los días queriendo más y más y más y más de Dios. Eso lo va dando la vida de comunión con Dios. Eso no es porque nosotros seamos mejores, sino hemos decidido todos los días ir a su presencia, a andar en un paso, en el otro paso y decir: Dios, quiero que vayas delante de nosotros, quiero que estés en nuestros pensamientos, quiero que quites toda contaminación de carne y del espíritu. Recuerda, es voluntario, aunque Dios es creador y Dios es salvador, o sea, nos creó y nos salvó y pagó precio de cruz allá en el Calvario, en la cruz, una vez y para siempre. Nos ha dado el que seamos voluntarios. Él nos da, nos hace, pero voluntariamente quiere que a diario, de día y de noche, nosotros queramos. Es lo único que Dios pide, voluntad tuya y mía. Que tú por tu voluntad decidas: voy a temer a Dios, Señor, dame la gracia de temer de Dios todos los días. Voy a tener, oh Dios, esperanza y de que tú eres Dios y de que tú eres Señor en mi corazón. Gracias, Señor, por aquella persona que por primera vez se está sentando. Oro para que ella vea y te vea a ti, Señor, y lea la Biblia y ore. Y a ti y a mí que llevamos caminando, que tengamos esa dulzura, esa pasión, esa perseverancia y esa constancia. Aquí estamos, Señor, para gozarnos contigo. En necesidad y en tormenta interior, navegamos en un mundo de dolor. Día a día nuestra fuerza es menor y anhelamos tu presencia y tu calor. Y venimos ante ti con un vacío en nuestro ser. Aquí estamos ante ti, nos puedes ver, deseando ver de nuevo amanecer la luz del sol en la tierra que creaste con amor. Señor, mirar esta tierra, ver los corazones de los hombres, aún mi propio corazón, Señor, aún, Señor, ver cómo suceden tantas cosas. El mismo Habacuc lo pronuncia: eres tan santo de ojos para ver tantas cosas. Como el inocente sufre de esa manera, Señor. Como suceden tantas cosas que pareciera que quedan en el olvido y en la impunidad, Señor. Un pensamiento tan obcecado en contra de ti, una intención tan abierta, tan rebelde en los corazones y avalada por otros semejantes, Señor. Esto es inexplicable, Señor. Por eso
quiero poner mis ojos en ti, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el oprobio, el menosprecio, para venir a ser autor de eterna salvación. Por eso en este valle queremos ver, Señor, tu luz y tu salvación. En necesidad y en tormenta interior, navegamos en un mundo de dolor. Clama al Señor día a día, nuestra fuerza es menor y anhelamos tu presencia, tu calor. Levanta tus manos a Él y tu corazón, y venimos ante ti con un vacío en nuestro ser. Aquí estamos ante ti, nos debes ver, deseando ver de nuevo amanecer la luz del sol en la tierra que creaste con amor. Y venimos ante ti con un vacío en nuestro ser. Aquí estamos ante ti, nos puedes ver, deseando ver de nuevo amanecer la luz del sol en la tierra que creaste con amor. Padre, aquí estamos para tu gloria y para tu honra, Señor, dándote honor, gloria, solamente a ti, Señor, entendiendo lo que dice tu palabra. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí estamos, Señor, para adorarte, para glorificarte, para honrarte, Señor. Danos el pensamiento puesto en ti. A medida que vamos viendo tu palabra, a medida que vamos oyendo tu palabra, a medida que vamos practicando tu palabra, aplicando tu palabra, oh Dios, llévanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Llévanos, oh Dios, a ser hacedores y oidores totales de tu verdad absoluta, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Llévanos, oh Dios, a ser tuyos totalmente, Señor. Que nuestras vidas estén ancladas en ti, estén en la roca eterna que eres tú, Señor. Tú eres nuestro refugio, eres nuestro libertador. Nos rodearás con cánticos de liberación, Señor. Es precioso, dice, tú eres mi protector, Señor. Me rodearás con cánticos de liberación, Señor. Oh Dios, porque en ti hay perdón para que sea reverenciado. Por eso cuando veo a mi alrededor, no puedo, Señor, más que alzar mis ojos a ti y decir, levántame, Señor. Dice la Escritura que el mismo Señor le respondió a Habacuc, el justo vivirá por la fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahí mismo dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero nosotros, Señor, no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para preservación del alma. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor.
gracias porque has sido abrigo, has sido fortaleza y has sido escudo, Señor. Gracias, te bendecimos, Señor, porque a ti puede venir el cansado, el cargado, el trabajado, el afligido. El que no tiene fuerzas puede venir a ti, Señor, y puede refugiarse en ti, Señor, porque tú a nadie echas fuera, Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a nuestra torre fuerte. Lo dice precisamente Proverbios 18. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado en esta tierra. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 Vamos a Él. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. La viuda, el huérfano, el cansado, el afligido, todo aquel dice que necesita amparo. Todo ser humano necesita amparo. Los que están en oscuridad, en ruina, dice los que están confusos, los que están sin un norte en su vida. Vamos a Él. Misericordia gratuita para todos. Torre fuerte es el nombre del Señor. Entrega tu dolor, entrega. Torre fuerte. Pon tus ansiedades en Él, que Él tiene cuidado de ti, tus dolores, tus angustias. Torre fuerte es el nombre del Señor. Tu carga y tu cansancio. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte, Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de vosotros. Por eso dice que el Señor los perfeccione, los establezca, dice los afirme. A Él correrá el justo. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. ¿Quién sino Él es el que da paz, que sobrepasa todo entendimiento? ¿Quién es el que da gozo? Ese gozo que solo produce de su presencia, no de las cosas, ni cómo estés tú por dentro o por fuera, sino el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo de saber su verdad, el gozo de saber su salvación, el gozo de saber que no estamos solos, el gozo de saber que Él es Dios real y vivo. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos
rogamos que seamos despertados a la verdadera comunión con Dios, a ser de Él por Él, no porque me dé cosas o no me dé, a Él, solo a Él, a abrazar su cruz y entender que es delicioso la heredad que nos ha tocado en Él, su presencia, su espíritu, sus atributos, su palabra, de Génesis a Apocalipsis, que lo pueda entender, Señor, que es regalo, que es testamento para mi alma, para mi cuerpo y para mi espíritu, que es provisión para mí, que es provisión para mi vida, para todo en lo que me has puesto aquí en la tierra. En medio del polvo, Señor, tú has sido Dios y nos has dado eternidad. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus puertas con alabanza. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, porque bueno es y para siempre su misericordia. Dice, porque para siempre es su misericordia y su favor dura toda la vida. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Si hay algo que tenemos de regalo, y a veces uno piensa que las alabanzas son para el Señor y que fuera como un Dios que exige sacrificios para estar satisfecho. No, la alabanza es el agradecimiento que desborda, es el agradecimiento, dice que es lo más genuino que le podemos dar a Él, que es lo más sencillo que le podemos dar a Él, pero profundo del corazón. Por eso el Salmo dice, vamos, vamos por sus puertas con gracia, por sus atrios con alabanzas, alabadle y bendecirle. Dice que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno
para siempre será su misericordia, y para siempre será su misericordia, y para siempre será su misericordia. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Qué hermoso es proclamar, Señor. Qué hermoso, Señor, es hablar palabras sabias, entendidas, Señor. ¿Y qué más he entendido? El apóstol dijo, todo lo que es bueno, amable, verdadero, honesto, de buen nombre. Dice, piensen en eso, busquen eso. Dice que ese sea el perseverar en su mente. ¿Y qué hay más bueno, Señor, sino solo tú, Señor? ¿Qué hay más honesto? ¿Qué hay más lleno de virtud sino tú, Señor? Tú eres, Señor, la delicia de nuestra alma. Por eso dice, gustad, ved cuán bueno es el Señor. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor. Padre, a ti te damos la gloria y la honra. Alabamos tu santo nombre. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos el tiempo que nos regalas, Señor. Bendecimos tu obra en medio de los tiempos. Bendecimos tu mover, Señor, por tu espíritu. Bendecimos, Señor, que derrames, oh Dios, espíritu de arrepentimiento en medio de tu pueblo y nos des la gracia de seguir en ti, Señor. Por favor, te lo clamamos en el nombre de Jesús, Señor. Bienvenidos a todos, les damos gracias por acompañarnos. Yo he insistido que si usted puede tener, digamos, el hilo sobre lo que estamos hablando, va a sacar más provecho respecto de el mensaje que estoy queriendo dar. No es una explicación puntual del pasaje del Evangelio de Juan. Esto tarda años. Nosotros en algún tiempo tomamos el Evangelio de Juan y sí, nos demoramos bastante tiempo con el solo Evangelio de Juan. Sin embargo, no es eso lo que perseguimos. Pero sí hay hilos que tomamos dentro del tejido que el Señor está haciendo, tratando de... dice abrir un espacio en el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, para que Dios pueda hacer su obra. Yo estoy muy confiado y sobre todo muy feliz que Dios pueda actuar en cada corazón. Mi afán, mi apresuramiento por predicar la palabra es porque es el mandamiento del Señor, pero mi afán por predicar la palabra, mi
mi tiempo y destiempo. Usted ha leído, dice que predique la palabra tiempo. ¿Cuál es el destiempo? Cuando la gente ni siquiera está pensando en las cosas de Dios. Cuando alguien lo invita a usted a comer y usted dice, primero en temor de Dios, pone cuchillo a su cuello y le dice, vamos a hacer una cosa y vamos a poner esto delante de Dios. Había dos hombres, no sé, estaban haciendo su trabajo y les ofrecimos algo y les dije, no había visto la oportunidad, pero en ese momento del convite les dije, ¿puedo orar por ustedes? Y quedaron con los ojos abiertos y ellos tal vez tenían sus manos llenas de mugre por la grasa, por todo esto y de lo que estaban trabajando, pero yo simplemente les dije, permítanme orar por esto. Y bendecimos a Dios por el alimento, pero también oramos por sus vidas y oramos para que el Señor les iluminara. Y este es mi apresuramiento, pero mi apresuramiento de ninguna manera es un afán por hacer algo que Dios no me ha mandado. No es precipitarme a ir donde Dios no me envíe. No es tomar la iniciativa. No, es ser diligentes, es seguir la voz del Espíritu Santo. No en vano dice el profeta, entonces oirás a tus espaldas, este es el camino, andad por él. Dice, y no torzáis a la derecha ni en este tiempo, no torzáis a la derecha ni a la izquierda. Es lo que nos está diciendo el Señor. Pero la instrucción del Señor es real y la instrucción del Señor es dice, para cada uno de los que nos disponemos. Por eso mi interés es despertar, no decir haga esto, haga aquello. Mi interés es despertar en cada uno de ustedes, despertar esa sensibilidad hacia el Señor. Y el apóstol decía, como si Dios rogase por nosotros. Entonces nosotros decimos, sí, pero pregúntele a Dios, sí, pero tenga temor de Dios, sí, pero la Biblia dice, sí, pero siempre ponemos de ciento al Señor, siempre ponemos de ciento al Señor. Es decir, de primero al Señor. La preeminencia tiene que ser con el Señor. ¿Para qué? Dice, para que Dios pueda abrirse paso en los corazones. Porque nos puso a nosotros como ministros, dice, para que predicásemos eso. Y cuando una persona oye, dice entonces, dice, su corazón se abre y el Señor puede actuar en él. Y lo lindo de esto es que nosotros no tenemos que organizar nada, sino que Él puso y pone, Él puso a cada miembro. Esta mañana meditaba sobre determinadas personas que habían sufrido de ser usadas por las organizaciones, por su capacidad, por su fuerza, por sus recursos, habían sufrido el ser usadas por las organizaciones. Y conociendo la palabra de Dios, querían caminar en la voluntad de Dios. Dios nos ha permitido dar el lugar a cada uno donde Dios lo ha puesto. Y estas personas son preciosas porque han descansado de sus obras y han asumido la obra del Señor en sus familias y en todo lo que tiene que ver con la iglesia del Señor. Y eso me encanta. Por eso no se trata de que nosotros organicemos, se trata de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor va a hacer, de lo que el Señor está está proponiendo para este último tiempo, y es la restauración de todas las cosas con un testimonio fehaciente a todo el mundo, con el fin, dice, de llevarnos al cumplimiento de los tiempos. Así que hemos venido hablando y estábamos hablando de Juan capítulo 11. Recuerde que
me fui un momento introduciendo y se me fue la hora hace 8 días introduciendo sobre Juan capítulo 11, hablando sobre Eclesiastés y cómo la dimensión de la vida sobre esta tierra pierde esencia y se llega a convertir, dice, en una necesidad más alta. ¿Cuál es esa necesidad más alta? La dimensión de la vida que tiene el Señor. Por eso el Evangelio claramente dice en el capítulo 1, dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando un hombre pierde este enfoque, entonces la vida se le vuelve solo vanidad y aflicción de espíritu. Viendo la rutina, viendo los sufrimientos, viendo las hipocresías de los hombres, las incertidumbres, la pobreza, la riqueza, la enfermedad, todo ese tipo de cosas, dice, no se pueden reflexionar por sí mismas, sino a la luz de la esencia del ser humano. Por eso veíamos cómo Salomón, que escribe el Eclesiastés, nos presenta el umbral de la verdadera dimensión de la vida. Nos presenta, dice, la entrada a la verdadera dimensión de la vida de seres humanos. Por eso no hay mucho que meditar, mucho que filosofar, disertar, como lo hizo Salomón, que dice que Salomón disertó sobre los animales, disertó sobre los árboles, sobre toda la naturaleza. De golpe era un hombre muy inteligente, muy sabio, y se quedaba mirando cada cosa, y cada cosa lo llevaba a una meditación. Pero su vista se quedó corta, y al final de sus días, en el capítulo 12 de Eclesiastés, termina diciendo, hay algo más. Dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, tratando de darle al hombre una dignidad y un camino más excelente. Por eso nosotros podemos decir que el hombre por sí mismo no puede alcanzar ese camino, sino que toda la desazón del hombre lo pone en el umbral de una senda que responde, dice, a las expectativas más grandes del hombre, pero que el hombre mismo no puede desarrollar. Por eso el fin de Salomón es el principio de la vida espiritual. ¿Cuál es? Dice, precisamente estamos en el capítulo 11 de Juan, y aquí quiero entrar diciendo que nuestra vida va a ser rodeada de muchas circunstancias, que en últimas todas esas circunstancias, dice, tanto son comunes a otras personas, pero a veces son situaciones muy difíciles o situaciones muy singulares. No sé si recuerdas el sufrimiento de Job. Uno dice, esa medida es algo que solamente le pasó a un solo hombre, y no creo que nadie lo haya repetido. Algunos hablan de sufrimiento y nosotros no nos podemos imaginar la dimensión del sufrimiento. Pero en todas esas variantes, en todas esas circunstancias, en todas esas cosas que el ser humano vive sobre la tierra, dice, hay una esencia. Y esa esencia es la que descubrimos en la dimensión de la vida que el Señor manifiesta en el capítulo 11 de Juan. ¿Y por qué digo esto? Dice, porque el Señor ha venido como el resplandor de la gloria de Dios al pueblo de Dios. El Señor ha venido como el Salvador de su pueblo. Y la profecía, cuando Zacarías habla del niño, dice que él será, dice, el Salvador del pueblo. Pero el pueblo, por su pensamiento, el pueblo por su costumbre, el pueblo por su cultura, siendo el pueblo de Dios, no pudo aceptar al Señor. Y este es fundamentalmente el interés que tenemos en este último tiempo: protestar de la condición del que se llama pueblo de Dios.
Los incrédulos tienen su carga y es una carga que el hombre lleva a cuestas. Disimúlela como la disimule. Disimúlela de juventud, disimúlela de belleza, disimúlela de riqueza, disimúlela de como quiera, pero es una carga que se lleva a cuestas. Por eso mi interés es sobre el pueblo de Dios, sobre los cristianos. Mi interés es sobre aquellos que de alguna manera tienen conocimiento de eso, Dios, y tienen esperanza en Dios. Pero no significa que el tener conocimiento de Dios, dice, sea de alguna manera la garantía de estar en el camino correcto. Y esto lo hemos transitado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron los suyos? Y uno ve en capítulo 2, dice a un pueblo que estaba sumergido en unas costumbres, pero no le conocían a él. Capítulo 3, un principal de la sinagoga. Capítulo 4, dice una mujer de un pueblo vecino con la esperanza del Mesías, de una manera que uno dice increíble, ¿no? Capítulo 5 del paralítico de Betesda. Capítulo 6 de la multiplicación de los panes. Cada una de estas cosas, cada una de estas situaciones muestran que el mover del Señor en su pueblo desconcertaba al pueblo, porque el pueblo no podía en ese momento llamarse pueblo de Dios como tal. Dice, porque les causaba incomodidad, les causaba amenaza, les causaba contradicción, no acoplaba con su forma, con su manera de vivir, con su cultura, aún con su nombre de descendientes, no cuadraba con eso. Por eso, palabras como las del apóstol Pablo en Romanos, cuando dice, porque no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Y entonces muchos se molestarían porque yo soy, sí, pero no realmente puede ser hijo de Dios. Dice que el apóstol Pablo dice, sí, no los que son de la fe son hijos. Y hace la diferencia, aquí la hicimos, entre descendientes e hijos. Una cosa es ser descendiente y otra cosa es ser hijo. Se puede ser descendiente e hijo. Se puede ser hijo sin ser descendiente, pero no se puede ser de otra manera. Por favor, yo quiero que tenga claro eso. Y esto ha hallado poca cabida en el pueblo de Dios. Por eso, parte de lo que nosotros predicamos es el arrepentimiento de lo que somos para poder seguir en lo que el Señor nos ha dado. Y en esto que venimos hablando, entonces vamos a tomar el pasaje de Juan capítulo 11. Si me hacen el favor. En Juan capítulo 11 dice que verso 1, voy a comenzar en capítulo 11, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, precisamente la otra, las dos. Eso, muy bien, gracias. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de Marta, de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues personas muy cercanas al Señor, y esto por favor no es para descalificar a nadie, sino para llamar, dice, a él. Enviaron pues las hermanas, y era gente muy cercana al Señor, para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. He aquí el que amas está enfermo. Una circunstancia como la que decíamos ahora en Eclesiastés, la enfermedad es algo muy común a los seres humanos, ¿cierto? Hoy nos duele una cosa, mañana nos duele la otra, pasado mañana nos duelen las dos. Y la enfermedad es algo muy común, los dolores son algo muy común, ¿cierto?
Y pues si hay una persona como Jesús que tiene dice en sí mismo una esperanza tan grande de señales, de prodigios. Recordemos que el capítulo 9 habla de la sanidad de un ciego de nacimiento que no se había visto antes. El capítulo 5 habla de la sanidad del paralítico que estaba en Betesda y eso fue algo tremendo, pero todas esas sanidades causaron revuelo, pero los que eran cercanos a él estaban sufriendo en carne propia. Es decir, de esto sufrimos, de esto adolecemos. Esto derriba la doctrina de todos aquellos que dicen que el sufrimiento, dice, está ajeno a los que están con el Señor. No, esta gente tiene una gran amistad con el Señor, pero pues dice que había enfermedad en medio de ellos. Verso 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y uno que ya conoce el pasaje dice, ¿cómo así? Sí, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sí? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bien, ahora, dice verso 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ponga mucha atención a todo esto. ¿Por qué? Dice, porque Jesús, dice la Escritura, Él es el resplandor de la gloria de Dios y viene a los hombres para compartir con los hombres ese resplandor de la gloria de Dios, para mostrar a los hombres la imagen visible del Dios invisible, del Dios que se acerca. Por eso, cuando el Señor viene a ellos, lo más sabio que nosotros podemos hacer es simplemente hacer silencio y escuchar lo que Él tiene que decir, ¿no? Pero esta expresión de que esta enfermedad no es para muerte, claro, nosotros la asimilamos muy fácil por una sola razón, porque nosotros conocemos el pasaje, ¿cierto? Pero el pueblo de Dios había sido inmerso en la dimensión de la vida, del dolor, de la enfermedad, de la angustia y de todo este tipo de cosas, ¿cierto? Permítame hacer un paréntesis en este pasaje. Quiero citar un versículo que está en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Es solamente un paréntesis. Primera de Corintios, capítulo 15. Y versículo 19. Los dos pasajes pueden relacionarse mucho porque se habla de la resurrección, pero en el capítulo 19 dice algo muy claro. Dice, si en esta vida solamente, ¿cuál vida? Sobre esta tierra, de la vida que vio Salomón, ¿cierto? El sufrimiento, la rutina, las desigualdades, la injusticia, todo lo que nosotros, las protestas, los corruptos. ¿Sí? Cuando uno ve esas cosas, uno dice, esa es esta vida, ¿no? Dice entonces el versículo, si en esta vida, esa es la vida de la cual estamos, solamente esperamos en Cristo. Dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y ahora voy a hablar un poquitico de la contundencia
de la contundencia que tiene la muerte para esta vida. Por eso, cuando viene el Señor viene a manifestar desde una verdadera solución. Viene a mostrarnos la verdadera dimensión de la vida. Por eso el Señor tiene la capacidad de decir una frase tan abierta: esta enfermedad no es para muerte. Y podría haber contradicción, porque estaba bien enfermo Lázaro. No sé, uno de los comentaristas decía, parece que, haciendo las cuentas, las hermanas que estaban en Betania le mandan a decir a Jesús que estaba lejos, estaba un poquitico lejos. Dice, ellos vinieron a decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo y se demoraron un tiempo, el tiempo para nosotros, ¿no? El tiempo. Entonces vaya rápido, dígale al Señor que al que ama, ¿sí? ¿No ha escuchado a aquellos cristianos que dicen yo soy un consentido del Señor, que el Señor me ama a mí? Pues sí, es cierto, el que ama al Señor, ¿cierto? Entonces, parece que estaba tan enfermo, no había comunicaciones, sino la comunicación era corra, ¿cierto? La comunicación era corre.com, ¿cierto? Y arrancó. Hoy las comunicaciones son simultáneas. Eso, hoy estamos hablando aquí y al otro lado del mundo nos están oyendo. Y parece que en ese trayecto, la enfermedad de Lázaro estaba ya al punto de. Digo esto porque el comentarista dice, parece que el tiempo de ida, dice, ya Lázaro estaba muerto. Cuando ellos llegan, ya Lázaro estaba muerto, porque el Señor se toma su tiempo. Dice que había como un día de camino, ¿cierto? El Señor se queda, porque ahí ahora lo vamos a leer. Dice, el Señor se queda otro poquito para que quede bien muerto, ¿cierto? Y ahí sí va para allá, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando le dicen al Señor esto, porque el tiempo para nosotros es presto, dice el Señor, vuestro tiempo siempre está presto. Porque el tiempo de ustedes siempre andan afanados. Todo es un afán para todas las cosas, ¿cierto? Y este era el tiempo que decía Salomón, que todo se puede hacer debajo del sol. Pero cuando Salomón habla de tiempo de nacer, de morir, de plantar, de recoger, de abrazar, de soltar, de recoger, esparcir, de guerra, de paz, cuando Salomón habla de esto, lo liga con algo que se llama la eternidad. Dice, el hombre hace todas las cosas, pero a veces no entiende el sentido de eternidad que hay en el tiempo. Y entonces el hombre desespera. ¿Cierto? El hombre desespera y apresura el nacimiento de un hijo. Apresura el abrazar, apresura. Dice, vuestro tiempo siempre está presto. Y si uno está enfermo, pues, Lázaro está grave. Lázaro está grave. Y seguramente habrían esperado que Jesús hubiese subido a alguna de las fiestas. Betania está muy cerca de Jerusalén. Parece que la distancia que dicen son como 3 kilómetros, menos de 3 kilómetros, pero Jesús iba frecuentemente a Jerusalén a las fiestas. No esperaron, no era esperar pues esperemos que a la fiesta, no, hay que apurarse porque la enfermedad de Lázaro está avanzada y hay que apurarse. Entonces, el tiempo no da. Digo que el tiempo para nosotros es una de las variantes. Entonces está la enfermedad y está el tiempo, ¿cierto? Esa es nuestra vida, enfermedad y tiempo, esa es nuestra vida. Entonces hay que llamar al que ama al que está enfermo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que nos amenaza continuamente. ¿Cuál es la amenaza principal de la enfermedad?
la muerte. ¿Cierto? Por eso yo tomo el versículo 19 de 1 Corintios 15. Si pensémoslo desde la perspectiva de la enfermedad. Si por la enfermedad solamente esperamos en Cristo, es decir, si esperamos que solamente Él nos sane, ¿qué dice? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Haga el ejercicio con la escasez. Haga el ejercicio con la guerra. Haga el ejercicio. Haga el ejercicio con todas las circunstancias. Dice, si en esta vida, si la muerte es nuestro término para lo que estamos viviendo, dice, entonces somos los más dignos de conmiseración. ¿Entiendes? ¿Entiendes que el Señor abre el umbral que Salomón no alcanzó a trascender como el hombre bajo el sol? No puedo decir que Salomón se condenó, eso no me toca a mí, ¿cierto? No, pues yo creo que Salomón fue salvo porque repitió la oración de fe, y alguno buscará la oración de fe, ¿cierto? No tiene sentido disertar sobre eso. Dice que el Señor lo sabe, pero cuando nosotros vemos la enfermedad, entonces tenemos un término a la enfermedad. ¿Por qué necesitamos al Señor? Dice, porque la enfermedad es amenazante. Dice, ¿por qué? ¿Qué tal que yo me muera? ¿Cierto? ¿Qué tal que yo me muera? Y con la venia de todos los que están sufriendo la muerte en este tiempo, porque es un país que está sufriendo muerte por enfermedad, muerte por los ladrones, por un celular, muerte por un hombre alcoholizado que se lleva por delante. Hace muy poco hubo un accidente en Bogotá en la calle 94 y hubo muertos y todo eso, y se dice que el hombre estaba alcoholizado, y uno dice, no le dio coronavirus, pero sí le dio esto. Y es, ¿sí? La muerte es una amenaza muy fuerte. Entonces, si en esta vida de sufrimiento, si en esta vida de rutina, si en esta solamente esperamos en Cristo, pues somos los más dignos de conmiseración. Si la muerte amenaza tus expectativas, si la muerte amenaza, dice, lo que hoy tienes, dice, entonces vas a perder. Y esto es, ¿sabes cómo lo dice la Biblia? Un imperio. Dice que ha extendido su dominio sobre todos los hombres. El imperio de la muerte. El imperio de la muerte. Y ese imperio entonces nos ha reducido a hacernos los más dignos de conmiseración. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Dice, porque con la muerte acaba absolutamente todo, ¿cierto? Pero el Señor abre la probabilidad, el Señor abre el panorama, el Señor dice, desde el umbral de las conclusiones del hombre bajo el sol, abre el panorama. ¿Qué dice el Señor? Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Dice, esta enfermedad, parece que ya Lázaro estaba muerto. Esta enfermedad, un día de camino, ¿cierto? Vinieron a contarle al Señor, no se podían devolver el mismo día. Dice, un día de camino, ¿cierto? El Señor se queda 2 días, son 3 días, y al tercer día entonces toma el camino, ya son 4 días. Cuando Él llega, ya han pasado 4 días que Lázaro ha muerto. Me parecía curioso el comentario, ¿no? O sea que cuando vinieron ya Lázaro estaba muerto. ¿Ya? Cuando los que salieron con Lázaro enfermo, llegaron con Lázaro muerto a decirle al Señor. Le dijeron que estaba enfermo, no le dijeron que había muerto. ¿Entiendes?
Pero aquí entonces tenemos la dimensión de la vida. La dimensión de la vida que el Señor nos muestra es que aún la muerte, según la afirmación del verso 4, aún la muerte es para la gloria de Dios. ¿Entiendes? Cuando nosotros entendemos que el Señor vino a revelar, dice, la vida a los hombres, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando el Señor vino a revelar, dice, la vida para los hombres, la revela por medio del conocimiento de Dios. Es decir, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo funciona eso? Ahí está, por revelación divina, por revelación de Dios. A ningún hombre se le ocurre eso. A los hombres se nos ocurría, era lo que yo expresaba, a los hombres se nos ocurría hacer una pirámide, todo inspirado por demonios, hacer una pirámide, hacer un sigurat, hacer no sé qué, o un hueco y echar chicha, flechas, y esto parece gracioso, pero el hombre siempre intuyó, arañó los umbrales de la eternidad, pero no supo cómo. Por eso la revelación de Dios en la persona de Jesucristo nos señala la senda de la vida eterna. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, sí, pero es que eso sucedió desde el Nuevo Testamento para acá. Sí, pero es que antes sucedió con la promesa del advenimiento de Él. Esto es completo. Y Dios se hace entender y le muestra a los hombres en cada tiempo, en cada momento y en cada circunstancia, le muestra, dice, las cosas en esencia para que le busquemos. Por eso aquí se abre el panorama del sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? La dimensión de la vida. Dice que aún la enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Entiendes? Pero nosotros, como niños asustados todo el tiempo, nos aferramos a cosas que la muerte nos arrebata con gran facilidad. Y mientras estemos más aferrados a las cosas que la muerte nos pueda quitar, más dolor nos da. Cuando las cosas se encarnan en nosotros, ¿cierto? Cuando las cosas se encarnan en nosotros, hay personas que han contado que una señora en un arroyo de Barranquilla iba en su carrito y en el bolso llevaba 4 millones de pesos y la atropelló un arroyo. Y ella intentó salvarse, pero se acordó de los 4 millones en el carro y se lanzó al carro para sacar los 4 millones, salvarse ella. Así se pierde el carro. Se perdió ella, se perdieron los 4 millones, se perdió el carro. Cuando las cosas se entrañan conmigo, por eso dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mientras yo me aferro más a las cosas que la muerte me arrebata, soy el más digno de conmiseración. Dice, porque yo voy a sufrir gran pérdida. La tristeza del joven rico era que tenía muchos bienes. La tristeza del joven rico era que su corazón se había, yo no creo en la reencarnación, solo la reencarnación de las uñas, pero las riquezas se habían encarnado en él, se habían encarnado de una manera tremenda. Dice que la muerte amenazaba, dice, y sobre esta vida su tesoro estaba, dice, y no pudo de alguna manera
atravesar el umbral hacia la eternidad. Y yo quiero que tú sepas que no tiene que ver con las riquezas. Porque las riquezas son una de las tantas cosas. El amor al dinero. El amor al dinero, dice, es un gran lastre que el hombre carga. Pero también el amor al pecado. El orgullo es algo tan vacío. Yo decía hace no sé cuánto, decía el domingo, que uno se cae y lo que le da pena es que lo que a uno le da es pena. Ay, no me pasó nada. ¿Sí? El orgullo es una cosa tremenda. El orgullo es algo tremendo. Y si nos aferramos al orgullo, ¿sí? Si nos aferramos al orgullo, entonces ese orgullo, dice, con la muerte va a terminar. Porque vamos a terminar igual a todos, la calavera. ¿Sí? Vamos a terminar igual a todos. ¿Qué quiero decir? Que el Señor abre en Juan capítulo 11 el panorama, dice, de la verdadera dimensión de la vida, donde aún la muerte, dice, es para la gloria de Dios. Entonces, la dimensión de la vida, puedo decir que es la gloria de Dios en la vida de un hombre, aún por la muerte, ¿entiendes? Aún por la muerte. Pero el Señor nos muestra, y el pasaje de Juan capítulo 11 es un símbolo de lo que habría de suceder en Él, es una señal de lo que habría de suceder en Él mismo. ¿Comprendes? Ahora miren cómo es la dimensión de la vida, y aquí retomo lo que estaba diciendo ahora, verso 6, capítulo 11 de Juan, verso 6, cuando oyó pues, o sea Jesús, que estaba enfermo, Lázaro, ¿sí? ¿Estoy leyendo bien? Cuando oyó, pues, ¿quién? Jesús, que estaba enfermo, ¿quién? Lázaro. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2, 3. Ya estaba muertito, ¿no? Dice, se quedó 2 días más. ¿Y por qué se quedó 2 días más? Porque el Señor es eternidad y el tiempo está en Él. ¿Cómo cantamos? El tiempo está en el principio y el fin. En Él está el tiempo. Dice, se quedó 2 días más. Intencionalmente, amaba a Lázaro, estaba enfermo. ¿Sí o no? Amaba a Lázaro, estaba enfermo, pero se queda 2 días más, porque Él sabe que la dimensión de la vida está más allá de la muerte. Por eso, permítame hacer una afirmación que vendría al final. Permítame hacer una afirmación que vendría al final. La resurrección de Lázaro es, dice, secundaria por Lázaro, pero es importante en cuanto revela la gloria del Señor. ¿Me lo entiende? ¿Por qué? Porque ya, eso lo quiero dejar ahí, ¿cierto? Porque Lázaro volvió a la vida, ¿cierto? Lázaro volvió a la vida, pero volvió a la muerte. Lázaro volvió a la vida, pero volvió a la muerte. ¿Lo estoy diciendo mal? No, Lázaro volvió a la vida, pero volvió a la muerte. ¿Sí? Eso lo vamos a mirar ahora. Pero el Señor, dice, vino a manifestar la verdadera dimensión de la vida. Dice, ¿a quiénes? Dice, a los que estábamos como niños asustados, aferrados a la salud,
Desde que uno tenga su salud, eso, mire, yo sí le pido a Dios que desde que uno tenga su salud, eso que no me deje en una cama tirado poniendo. Hay algunos que su fortaleza es la salud. Y está la fortaleza que terminan a veces, perdóneme la expresión, vendiéndole su vida al diablo con pócimas, con rezos. Y usted dice, oye, hay gente que hace bebedizos, hace una cantidad de cosas y venden su vida al diablo con tal de no morirse. Pero ya están más muertos, ¿entiendes? Esto es impresionante. Personas que se hacen conjuros, que se hacen sortilegios, se hacen agüeros, se hacen agüeros, se hacen de todo tipo de cosas, dice con tal de preservar la vida. Cuando una persona se aferra a esta vida de esa manera, ¿qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 15 verso 19? Es digno de conmiseración. Es digno de toda conmiseración. ¿Ya? Dice, ¿por qué? Dice, porque no ha entendido la verdadera esencia de la vida. Por eso Jesús dice, se queda 2 días más. Porque para él la muerte de Lázaro no es problema por cuanto uno, Lázaro ha creído en él, Lázaro tenía amistad con él. Dice, pero quería manifestar su gloria. Y este es prácticamente el último milagro en el ministerio público del Señor. Dice porque de ahí en adelante ya viene el desenvolvimiento de la pasión del Señor y todo esto. Entonces ya después de 2 días, verso 7 dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Dice, listo, toca ir a donde me han llamado, ¿cierto? Miren, verso 8, es importante. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. Lea en el capítulo 11, en el capítulo 11, verso 39. ¿Sí? Dice que, y antes también lo buscaron tomarlo para enjuiciarlo y apedrearlo y matarlo, ¿cierto? Matarlo. Dice los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá. Hay que cuidarse. En algún momento Pedro le dice, Señor, no hable de la muerte, no sea negativo. No sea negativo, no le digo así. Dice, Señor, no hable de la muerte. Es lo que le dice Pedro al Señor. Señor, no hables, no, ten compasión de ti mismo, nunca tal te acontezca. Y el Señor se queda mirándolo y dice, Satanás, apártate de mí, porque pones la mira en las cosas de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de los hombres? Dice, el temor a la muerte, el imperio de la muerte. ¿Cuáles son las cosas de los hombres? Las cosas de los hombres es solo y únicamente la dimensión terrenal de la vida. Por eso, cuando sucede esto, el Señor está por encima, dice, de la costumbre y del pensamiento común. Ahora, yo quiero destacar que nosotros creemos que lo más glorioso que puede hacer el Señor es librarnos de la muerte física, ¿cierto? Miren cómo transcurre el pasaje. Y el Señor dice, verso 9, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, ¿cierto? Ahora, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme,
mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Verso 16, yo no sé qué querría decir Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también para que muramos con él. ¿Sí? Si nos van a dar piedra, que nos den todo. Si se murió Lázaro, vamos a morir. No sé qué querría decir, y hay muchas interpretaciones, no quiero oír más. Pero el asunto aquí es que nuestra mente, nuestro corazón cifra la esperanza en ser librados de la muerte. Fíjense la expresión tan característica, verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí? Es decir, ya muerto, ya no me puede hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no me puede hacer nada, ya. La enfermedad al menos pues nosotros vimos que tú sanaste, pero ya muerto, ya no me puede hacer nada. Si hubieses estado aquí. Ahora era el pensamiento de Marta, que era amiga del Señor, que había escuchado las predicaciones del Señor, ¿cierto? Y uno dice: es que Marta siempre tuvo incredulidad. No. Verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, si hubieses estado aquí, dice, no habría muerto mi hermano. Y María era una tremenda mujer del Señor, una tremenda mujer del Señor. Verso 37, bueno, Marta dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María dijo: si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Verso 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Sí ven el problema que tenemos con la muerte? Porque la muerte tiene un dominio tremendo. Por eso nos aferramos nosotros a muchísimas cosas, creyendo que la muerte podremos escapar de la muerte. Pero la muerte amenaza. Por eso yo digo que la muerte es un imperio. La muerte es un imperio. Y todos los que estaban alrededor tenían eso. Tenían esa dimensión de la vida. Todo, pero morir no. Todo, pero morir no. Y yo creo que cimentar la vida sobre estas dimensiones de enfermedad, dolor, sufrimiento, cimentar la vida sobre esto para dimensionar la salvación es lo que ha hecho mucho daño a la iglesia. Y de ahí salen doctrinas como la doctrina de la prosperidad. De ahí salen doctrinas como las doctrinas de los grandes milagreros, las doctrinas aún de los satanistas que sellan a la gente para que la muerte no los toque, les hacen rezos y los sellan. Se sabe de los bandidos más grandes, los Castro y de todo eso, pero aún los Castro mueren, ¿cierto? Pero ellos hacen todos los conjuros. Ellos hacen todos los rezos, dice, para librarse de la muerte, y se aferran a esta vida. Pues bien, lo que estoy diciendo es que aferrarse a esta vida es, dice, ser los más dignos de conmiseración, porque la vida está en la gloria de Dios. La vida está en la manifestación de la gloria del Señor para nosotros. Por eso, aún la muerte es un instrumento para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces eso le da otro valor a la vida. ¿Cuál es el valor entonces de la vida? Es el conocimiento de Dios y de su enviado. Conocimiento, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
¿Comprendes? Ten mucho cuidado que lo que tanto aprecias, la muerte te lo arrebate. Ten mucho cuidado en sembrar tus esperanzas, gastar tu tiempo, invertir tu trabajo en el pan que la muerte te va a quitar. Ten mucho cuidado en terrenalizar tanto la vida que agradezcas a Dios todos los días, porque todavía respiras y no porque le conoces a Él. ¿Entiendes? Porque si vivimos, debemos vivir para el Señor. Y si morimos, dice, debemos morir para Él. El salmo debe ser el Salmo 118. No moriré, sino que viviré. Cuando uno lee la perspectiva de David, que está encogido, prácticamente está encogido en su cama, que está entregando. Previo a eso está el decaimiento físico de David, un hombre que dirigió un ejército de leones y él mismo era un león batallando. Dice que en un momento se cansó su mano. Y cuando en 1 Samuel 22, si es 1 Samuel en Reyes, ahora me fue, debe ser 1 Samuel en capítulo 22, dice que David hace un cántico y proféticamente dice que él está decaído. Dice, pero él ve la salvación en perspectiva. Y habla del que habría de venir y el que habría de alumbrar la senda. Dice que no lo dejaría ser retenido por la muerte. Esto es precioso. ¿Por qué? Porque lo que vino el Señor fue, dice, a conducirnos. Vino el Señor fue a conducirnos en esa dimensión de la vida. ¿Cuál es entonces la dimensión de la vida? Dice precisamente la gloria de Dios, donde aún la muerte es para la gloria de Dios. Si vivimos, dice, si vivimos para Él. Esto es Segunda de Samuel capítulo 22. Segunda de Samuel capítulo 22. El cántico de David. Es que es precioso. Es precioso. Me encanta. Si hay cánticos de David que me gustan, es este. Dice, porque habla claramente de la estrella de la mañana, del lucero, del varón justo. Habla de ese precioso, dice que nos conducirá más allá de la muerte. Por eso, cuando nosotros conocemos al Señor y seguimos su senda, entonces podemos caminar en esta vida, dice, librados del poder y del imperio de la muerte, que es lo que nos dice el autor de Hebreos. Dice, y destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque el diablo vive asustando a todo el mundo. Y si se muere, ay no, calle boca. Ay no, toco madera. Ay no, yo me mando a poner las 2 vacunas. Si me ponen la tercera no me importa, con tal que ¿cierto? No, es que es increíble. Y disertamos sobre una cosa y disertamos sobre la otra, pero aquí lo interesante del asunto es que aún la muerte, dice, glorifica al Señor. ¿Entiendes? Y ahora retomo lo que estaba diciendo de Lázaro. Bueno, ya saben, hice las 3 afirmaciones. Versículo 21, Señor, pero ya se murió. Versículo 32, pudo hacer algo, pero ya se murió. Versículo 37, hubiera podido hacer algo, pero ya se murió. Ya no hay nada que hacer. Y el Señor dice, para que
para que vean las cosas como son, ¿cierto? Para que vean las cosas como son. Versículo 38, Jesús profundamente conmovido vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. 1, cuando mandaron a llamar a Jesús. ¿Sí? 2, que se quedó Jesús más, o sea 3. Y 4, que Jesús fue a verlo, 4. Y último, y 1 que Jesús fue a verlo el 4º día. Dice, de 4 días. Eso sucede. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Claro, ya han hablado sobre la resurrección y la vida. La doctrina preciosa, ¿no? La doctrina preciosa. Pero no voy a tocar ese punto ahorita. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Por qué a gran voz? Porque parece que tenía problemas de oído. Dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejadle ir. 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Creyeron en qué? En que la vida para Jesús no es, dice, solamente sobre esta tierra, sino que tiene la dimensión de la eternidad. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Yo soy muy inteligente. Yo soy muy inteligente. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por él. La resurrección de Lázaro firma la sentencia de muerte de Jesús. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la dimensión de la vida para los hombres en esta tierra. Lastimeramente, muchos dicen, si no se hubiera muerto, si no se hubiera muerto, si no se hubiera muerto. 3 lo dijeron ahí, verso 21, verso 32, verso 37. Pero estos que dicen, no, pues hay es que matarle. ¿Sí me hago entender? El miedo a la muerte de unos se volvió el instrumento de otros. ¿Sí? O sea, matarle acaba el problema, porque lo que está diciendo el sumo sacerdote dice como un instrumento, como un vaso de ira de Dios, como un vaso de deshonra. Dice, profetiza, lo que dice ahí, dice, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Que no muera toda la nación, sino que muera un solo hombre. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No solamente, no por los que estaban dispersos, sino, dice, uno solo. Así que desde aquel día acordaron matarle. Para ellos la solución era la muerte. ¿Te das cuenta cómo la muerte no puede amenazar a Jesús porque Él mismo es la vida?
El conocimiento de Él, el sometimiento a Él, le da otra dimensión a la vida. Por eso no podemos como cristianos, yo quiero decirte, no podemos como cristianos esperar en Cristo solamente en esta vida, porque seríamos los más dignos de conmiseración. Nosotros los cristianos no podemos hacer todo lo que hace el mundo. 2 meses por Europa gastando, conociendo. Y esta es la catedral. Y este es el puente. Y este es. Claro, muchos de nosotros vamos a Oaxaca, pasamos a Madrid, a Chivo Negro, pasamos a Sasaima. Y los más osados vamos a Villeta. Dice, somos los más dignos de conmiseración. La iglesia cristiana ha sido hoy simplemente terrenalizada, creyendo que llenando lugares y teniendo bienes acá y dándole comida a los pobres. Miren, los pobres siempre estarán acá. Es más, ahí en capítulo 12, el Señor les muestra la dimensión de las riquezas. Dice, las riquezas deben usarse para lo que es, para la gloria de Dios. Es impresionante cómo lo que es doloroso para algunos, la muerte, dice, para otros es un instrumento. Y hoy hay un instrumento de muerte. Están pensando en acabar con más de la tercera parte de la población mundial para vivir más cómodos sobre la tierra. Porque la muerte se les vuelve un instrumento. Claro, sabemos de quién vienen esos planes, no es de ellos. ¿Para qué tomarla con pobres hombres que muy prontito se van a morir? Y no simplemente porque a todo hombre le llega su hora. Por eso las revistas de Alberto dicen que el que está detrás del poder es más peligroso. Y nosotros sabemos que es el imperio de la muerte. Dice que desde este día, verso 53, desde aquel día acordaron matarle. Matarle acaba el problema, ¿cierto? Matarle acaba el problema. Por eso yo decía que es irrelevante, no irrelevante, sino secundario que Lázaro haya resucitado. ¿Por qué? Capítulo 12. En capítulo 12, versículo 10, pero los principales, versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, cómo había quedado después de la resurrección. A quien había resucitado de los muertos. No solamente al que hizo el milagro, sino el milagro andando. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a la... Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo tenía el imperio de la muerte. Y cree que con la muerte, y esto es válido para este último tiempo, Por eso la dimensión de la vida no está, según Mateo capítulo 6, no está en la comida, ni el cuerpo en el vestido. No es eso lo que necesita, no es eso lo que necesita el ser humano, sino... dice, en la voluntad de Dios. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, aún Jesús mismo nos mostró que el caminar en la voluntad de Dios nos hace atravesar el umbral de la fatiga de esta vida para extendernos hacia la verdadera razón de la vida, ahora y para siempre. Esto abre el panorama a una dimensión que no podemos perderlo. Cuando perdemos eso, entonces tenemos que pelear por lo nuestro, guardar lo nuestro, consignar lo nuestro en un banco. Ya los bancos dicen, ¿sabe qué? Se acabó la plata para todos.
y se van y abren otro banco en otro lado. Una señora puso sus ahorros en un CDT, en una y ahí puso y vivía de los intereses. Y ya, el banco cerró las puertas y dijo, ya no estamos, digan que no estamos. Y se dieron la vuelta, pusieron otro banco ahí y ya no hay plata de nadie. Eso en Colombia. En el mundo quiebran a propósito los bancos para seguirse adueñando de todo esto. Cojan lo que quieran, róbense lo que quieran, maten a quien quieran. Por eso ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entiendes? ¿Entiendes la dimensión de la vida que está encarnada en la Biblia? Pero eso fue contradicción para muchos. Eso fue contradicción para el pueblo del Señor. Muchos creyeron en Él. Sí, pero los suyos no le recibieron. Y esto es algo muy real hoy. Hoy la iglesia se ha apartado de la verdadera dimensión de la vida y se ha dedicado a construir, se ha dedicado a amontonar, se ha dedicado a promocionar, se ha dedicado a... Pero aún la muerte de los santos es preciosa a los ojos del Señor. Yo creo sinceramente que hemos perdido la dimensión de la vida. Por eso Jesús mismo pone como fundamento, y el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, si tú lees desde el verso 20, desde el verso debe ser 15, si tú pones en perspectiva, se muestra a Jesús resucitado. Pero para que resucite, primero debe morir. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y con el imperio de la muerte vivía asustando a todo el mundo. Y el Señor vino a disipar nuestros temores. Por eso los pasajes son excelentes. Los pasajes son excelentes. Seguramente, si se propusieron matar a Lázaro, lo mataron para que quedara bien muerto, creyendo que con eso podían acabar el problema. Mataron a Jesús creyendo que con eso, pero esta es la sabiduría de Dios, dice, la cual este mundo no pudo conocer, ni la sabiduría caída de Satanás pudo entender, porque si lo hubiera sabido no hubieran matado al Señor de gloria, es lo que dice el apóstol Pablo. Porque la victoria de Jesús no es para estas cosas bajo el sol, la victoria de Jesús es para estar por encima de todo temor, de toda angustia, de toda esclavitud, de toda servidumbre, dice que tenía el imperio de la muerte. Por eso el Evangelio, dice, tiene solo un calibre y es la vida eterna. ¿Entiendes? Yo quisiera que oráramos y le dijéramos al Señor que nos extienda más allá de cualquier expectativa. Y le dijeras al Señor en esta mañana con toda sinceridad, perdóname Señor porque me aterra enfermarme. Perdóname Señor porque me aterra la escasez, porque me aterran los que matan el cuerpo, porque me asustan los que amenazan todos los días. Perdóname Señor porque la oscuridad me pone en jaque. Perdóname Señor porque el día me parece fatiga. Señor, perdóname porque no he entendido que la dimensión de la vida contigo, Señor, tiene un calibre que aún más allá de la muerte me guiarás. Que no hay pérdida en ti, que no hay en absoluto nada ni nadie
Nada ni nadie, oh Dios, que pueda retenernos. Dice, nada os dañará. ¿Cómo te agradezco, Señor? Porque tú eres. Ahí mismo lo dices en Juan 11, la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces eso lo tenemos doctrinalmente. Pero el Señor mismo quiso enseñarle eso a su pueblo para que entendieran que a través de la muerte es la gloria de Dios, para que a través de la vida, dice, tengamos la certeza en Él. Muchas gracias porque de verdad ver cómo ha sido tan claro, Señor, dice, nos afirma creyendo y confiando en lo que esperamos, Señor. Muchas gracias por esta mañana. Bendice cada familia, oh Dios. Levanta el dolor de muchos, Señor. No porque no sufran, no porque no se duelan, no porque no tengan recuerdos, no porque no tengan que esforzarse para trabajar. No por eso, Señor, sino porque en ti, Señor, hay una verdadera dimensión. En ti se cumple la eternidad del corazón en el que nace y en el que muere, en el que abraza y en el que suelta, en el que recoge y en el que esparce. En ti está la verdadera dimensión de la guerra y de la paz. En ti está la verdadera esencia de lo que hacemos, Señor, a diario. Y no es para acá, Señor, sino para la gloria y la honra tuya, porque aún esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ella. Y eso queremos, Señor, que el Hijo sea glorificado, el Hijo del Hombre sea glorificado a través de nuestras vidas, por lo que sea, por vida, por muerte, por lo presente, por lo porvenir, por cualquier circunstancia, el Hijo del Hombre sea glorificado y Él pueda manifestar en nosotros la gloria de Dios. En el nombre y en la autoridad de Jesús te bendecimos. Amén. Bueno, los invitamos mañana tempranito, juiciositos, ya saben, pan, vino, para que podamos compartir y que el Señor nos regale un tiempo de congregación mañana. Un abrazo a todos, Dios les guarde.